Este es el robot de comercio. Esta es la página de inicio del producto. Tiene la función de negociación automatizada y manual para diferentes tipos de análisis o negociaciones en general, ¿vale? Pueden ser generadas señales, sala de señales, venta de productos, creación de estrategias personalizadas, copy trading, una serie de características, entonces, de características específicas de este sistema, únicas y exclusivas del mercado, ¿vale? Ninguna plataforma aquí tiene esta cantidad de características disponible. Y aquí voy a mostrarles un poco de la página de destino, ¿de acuerdo? Aquí están algunos de los números que podríamos hacer. El análisis, ¿no? Tener toda la conexión de los números con la base de datos y poder mostrar estas estadísticas aquí en tiempo real. Está bien. Aquí hay un poco más sobre el sistema también, la parte de soporte, seguridad de las transacciones, optimización, análisis en tiempo real, ¿verdad? Además de tutoriales, cursos, mentoría, todo eso puede ser integrado en el sistema. ¿Cierto? Aquí también podemos tener un poco sobre la plataforma, cuánto está generando de retorno, cuánto tiempo para empezar a usarla, además de nuestro soporte que es 24 horas al día, 7 días a la semana. Está bien, también intentamos un acercamiento ahí por encima de 50%, 60, 70, 80%, dependiendo de la estrategia de acierto. Está bien. Mm, Aquí hay un paso a paso de cómo crear las estrategias y cómo crear tu cuenta y activar, ¿verdad? El monitoreo. Aquí hay algunos de nuestros testimonios, ¿vale? Algunas respuestas de nuestros clientes. Y también tenemos un poco más de rendimiento, de cifras de rendimiento aquí, ¿vale? Todos estos números podemos siempre vincular a cualquier tipo de asociación, ¿vale? Entonces podemos mostrar estos números aquí en tiempo real según el socio. Estas son las cifras que tenemos como base aquí en nuestro sistema. Más claro, sí, todos ellos son adaptables aquí para hacer esta muestra de datos, digamos así, ¿no? Esta página de aterrizaje también es parte del proyecto, entonces, para todos los socios con los que nosotros te tengamos, tenemos una página de destino con estos números, ¿verdad? A la que puede dirigir el tráfico directo aquí si usted hace tráfico pagado. Es una página de aterrizaje que tiene bastante contenido, ¿verdad? Entonces podemos tener los datos disponibles aquí de la forma que el cliente prefiera. Un poco más también conforme el crecimiento de quienes utilizan la estrategia. También tenemos la parte de creación de cuenta, el llamado a la acción, digamos, donde puedes convertir el lead que traes aquí a tu página, ¿verdad? Aquí hay un poco de preguntas y respuestas. Toda esta página aquí es monitoreada a través de Google Analytics, entonces cualquier tipo de interacción con ella también la ponemos a disposición, ¿de acuerdo? Voy a hacer clic aquí para acceder al sistema. También tiene varios idiomas disponibles aquí, ¿de acuerdo? Una página interactiva con varios tipos de módulos aquí para que puedas explicar la idea, es todo el concepto del sistema. Se puede dejar un poco más reducida, con menos información para servir realmente como una página de destino. Es enfocada en conseguir clics o de repente un formulario aquí o de repente un cuestionario, algo que lleve a alguna interacción y captación del cliente. Después de captar al cliente, tenemos la parte donde realmente accede a la plataforma de Trade Robots. Llevará un subdominio para poder hacer el SEO de las páginas correctamente. Aquí tenemos la estructura base de nuestro sistema, ¿vale? El Trade Robot viene con 11 estrategias que creamos, que son las estrategias más lucrativas, con mayor volumen. Y normalmente las damos al cliente para que él y enseñamos a ellos, al socio, ¿verdad? Sobre cómo usarlas para que exista entonces la parte de videos, de tutoriales, explicando cada una. Ah, Como se puede ver aquí en el lado izquierdo, tenemos la parte de selección de los mercados sintéticos de Deriv, ¿vale? También se pueden agregar los mercados de Forex. Sí.
si tienes las estrategias, ¿no? Tengas o el público sea ese. Aquí las estrategias propiamente dichas, a cada una de ellas tiene tres modos de negociación, un modo con más asertividad y un modo con menos asertividad. Es cuanto mayor es el número de operaciones, menor es la asertividad. Dejamos por defecto aquí el modo rápido para que el cliente tenga una experiencia es más rápida de configuración y ya vea los resultados. Aquí estoy en una cuenta de demostración, entonces puedo establecer el valor de entrada que quiero, digamos, el valor común de las operaciones. Puedo seleccionar mi ganancia objetivo, puedo seleccionar también mi límite de pérdida. Y aquí selecciono cuatro tipos de riesgo, ¿vale? El riesgo fijo, que usaría, por ejemplo, un valor de entrada fijo, conservador, que luego escalará eso conforme las operaciones vayan ocurriendo. El modo, pero toma un poco más de riesgo para poder ganar más también. Y el modo más agresivo, que es un modo de recuperación total de las pérdidas con un grupo un poco más grande, ¿verdad? Si hago clic en Start aquí, ya podrán ver que es posible que las operaciones aparezcan aquí en el gráfico. Mira, el sistema está comprando aquí, ¿cierto? Sí, también se desarrolló aquí un modo de análisis más profundo de las estrategias, así que es un modo que ofrece un poco más de certeza y también tiene un atractivo visual, ¿vale? Entonces aquí puedes ver que hay una estructura más enfocada en analizar solo las operaciones y ver los resultados, ¿vale? Déjame ponerlo aquí. Voy a detener el bot aquí. Aquí él está mostrando algunas transacciones. Pueden ver aquí en la parte de registro de logs. Simula las transacciones para evitar un número alto de pérdidas, ¿verdad? Pueden ver que tengo una tasa de aciertos bastante alta aquí. Prácticamente todas las negociaciones están siendo exitosas. Y justamente por esa razón creamos dentro del sistema un análisis para que proporcione esas estrategias de una forma mucho más segura y yo mucho menor riesgo, simulando estas estrategias aquí, estas operaciones y aumentando la asertividad consecuentemente, ¿no? Aquí también integramos algunos gráficos específicos sobre dígitos, ¿vale? Con análisis de dígitos, análisis de los últimos dígitos, los dígitos más recientes, la frecuencia de cada uno. Aquí en el gráfico también, además de que puedes analizar las estrategias, ¿verdad? Las operaciones específicas, visualizarlas en el gráfico. También puedes incluir indicadores de TradingView, ya que este gráfico está creado con TradingView, es proporcionado por TradingView. Puedes crear cualquier tipo de análisis técnico aquí y centrarte específicamente en hacer tres manuales. Entonces, ¿cuál es la cuestión? ¿Cómo vas a encajar esto aquí de repente en una transmisión en vivo? Vas a mostrar a las personas dando señales en tiempo real, ¿no? En tiempo real, ¿cómo puedes proporcionar las señales de tu análisis en tiempo real a las personas operando con ellas en vivo? Puedes colocar diversos tipos de indicadores que son exclusivos de TradingView que solo encuentras allí. Entonces, además de poder dejar el bot funcionando, ¿verdad? Elegir la estrategia y dejarla funcionando automáticamente, también puedes hacer tu análisis gráfico aquí y hacer las operaciones durante el tiempo que elijas, elegir el mercado, un mercado diferenciado, un tipo de operación diferente y también puedes ejecutar la operación aquí normalmente que él va a mostrar cuando termina. Va a mostrar el tiempo que falta. También puedes seguir aquí en la parte del portafolio, cuánto tiempo necesita ella para terminar. Otras cuestiones aquí también, para que puedas vender todas las negociaciones al mismo tiempo. Finalmente, es herramientas específicas para que puedas tanto aprovechar la parte automatizada como la parte manual, ¿verdad? Además, tenemos una parte de marketplace, como dije al principio. Aquí puedes vender inscripciones para tu sistema, es decir, inscripciones para diversos modos de negociación dentro de tu sistema o también, es decir, bots exclusivos para tu sistema, ¿verdad? Que de repente tienes estrategias premium, entonces quieres ofrecer una mentoría, quieres ofrecer un curso, puedes hacer la venta aquí directamente. Al hacer clic aquí, te lleva para el padre de la tienda, ¿verdad? De hecho, llévalo a la tienda, al marketplace y trabajamos con webhooks aquí adentro, entonces todo funciona de forma automática cuando el cliente hace la suscripción, cuando él cancela la suscripción, cuando él compra el producto o cuando él pide un reembolso, el sistema automáticamente ya identifica eso y ya libera o bloquea el acceso, ¿verdad? Este sistema aquí, el Trade Signals, fue desarrollado como un generador de señales de alta frecuencia. Entonces, hay diversos modos de trabajar este sistema aquí. Tiene una gran efectividad, ¿vale? Al principio funciona.
boom, tanto para dígitos y tics, pero pronto vamos a hacer una adición para el análisis de velas también en diferentes marcos de tiempo. Si hago clic aquí en alguna de estas señales, ya ejecutará la operación inmediatamente, ¿vale? Las señales blancas, estas señales son las que tienen la mayor efectividad, pero también tienen el menor pago, digamos. Las verdes son el término medio. Está bien, ellos tienen una ganancia un poco mayor, sería prácticamente de 100%. Los amarillos, ellos también tienen una ganancia un poco mayor. Su asertividad es muy buena, ¿verdad? Estoy esperando que salga un rojo aquí. Cuando él pierde, activa el comercio automático. El comercio automático va ejecutando las operaciones consecutivamente, de acuerdo con la estrategia que tenemos aquí dentro de las señales, y recupera la pérdida que ocurrió la primera vez. Entonces, se puede ver que la ganancia fue mucho mayor aquí comparada con las pérdidas, ¿verdad? Aquí el Signal Boost significa que intentará aprovechar todas las órdenes que tengan mayor probabilidad de acierto y menor pago para intentar generar la mayor ganancia posible en un solo trade, ¿no? Entonces, esperaré aquí. Oh, hice clic, abrió unas 8 órdenes aquí, más o menos. Todas fueron exitosas. Entonces, señales muy asertivas, de verdad. Aquí en la parte de ticks también, entonces aquí ya tengo algunas señales rojas aquí y tal. Estas señales son más peligrosas, son más complicadas el acierto de ellas es menor, pero también tienen la probabilidad de ganancia mayor también, entonces vas a ganar la ganancia que tienes por operación es mayor. Aquí puedes gestionar qué mercados quieres activos y qué tipos de señales deseas. Entonces, si solo quieres señales de bajo beneficio y alta certeza, deja esto seleccionado. Y lo mismo para el mayor beneficio con mayor probabilidad de pérdida, digamos que ganas más, pero con mayor riesgo. Además, también tenemos, esta es la parte del cliente, ¿sí? El AI Signals aquí es un modo, el Trade Signals aquí es un modo específico para, aquí vamos a crear diferentes módulos que estarán disponibles para que nuestros socios puedan vender acceso. Esta es la parte de administración, ¿vale? Este es un ejemplo de administrador. Aquí puedes buscar, por ejemplo, quiénes accedieron, ¿verdad? Puedes chequear las comisiones que has recibido. Aquí puedes verificar todas las personas que accedieron a tu sistema y lo usaron con a la cuenta real, ¿de acuerdo? Aquí obtienes el país, obtienes el nombre completo de las personas o correctamente. Puedes buscar por periodo, puedes seleccionar por países también. Aquí tienes una configuración básica sobre el logo, el favicon. Aquí puedes poner los enlaces que quieras que tengan acceso en la plataforma. Por ejemplo, puedes poner el soporte, puedes poner un enlace de afiliado aquí, puedes poner tu enlace de YouTube, puedes poner algún canal de WhatsApp, un soporte de Telegram, en fin. Aquí decides cómo quieres hacer disponibles los enlaces y también el idioma de cada uno. Así que si tienes un enlace, un grupo exclusivo de español o inglés o portugués, puedes destinar el enlace para cada uno de ellos. Tú también tienes las notificaciones. Estas notificaciones se envían directamente al cliente que accede a la plataforma y si él acepta recibir estas notificaciones, también las recibirá en el celular si instala la aplicación o las recibe directamente en el escritorio con una notificación también. Entonces puedes escribir cualquier tipo de mensaje aquí y él lo recibirá en su máquina en este momento, ¿sabes? En la computadora. Vamos, ¿no es cierto? También puedes gestionar los mensajes aquí, puedes crear cuentas de experto específicas para negociar, es decir, saldos específicos que quieras mostrar ese día, ¿no? Saldos de demostración específicamente para mostrarte cómo trabajar, es decir, diferentes proporciones, cómo manejar una cuenta de $100, cómo manejar una cuenta de $1000, cómo manejar una cuenta de $50. Todo esto es posible registrar una cuenta específica para esto. Aquí tienes acceso a tus clientes, está bien, todos los clientes que ya se han registrado en su sistema. Puedes buscarlos por aquí, puedes ver la tasa de inactivos, o sea, el total de clientes que podría ser trabajados este mes, ¿no? Incluso hasta hacer una llamada por WhatsApp aquí, enviar un mensaje directamente. Sí, aquí están los pedidos, todos los pedidos relacionados con los productos que tienes. Entonces, hasta la parte de la posibilidad de gestionar esos clientes, ¿no? Esas órdenes.
Está bien, es específico aquí cuál es el producto que está siendo accedido, cuál es el tipo de pago, si está pagado, si está activo o no. Entonces, ese es más un panel de verificación realmente. Aquí los administradores que pueden acceder al sistema y aquí los videos que quieres registrar, solo registra un enlace de YouTube aquí y listo. Resuelve, ¿vale? Coloca la categoría que quieras aquí, selecciona el enlace, guarde, aparecerá en la página principal, ¿de acuerdo? Este es el robot de comercio. Esta es su página de inicio. Básicamente es eso. Este es el sistema que tenemos hoy en Brasil, trabajando con más de 15 socios, más de 1 millón de transacciones ya realizadas, ¿vale? Ya logramos generar un buen volumen de comisiones ahí, trabajando bien con tráfico pagado, con tráfico orgánico también, tratando de mejorar siempre las estadísticas del sistema, ¿verdad? Siempre desarrollando mejoras, claro, para el seguimiento del sistema tanto para la parte de las estrategias como para la parte de la actividad de los clientes, ¿verdad? Ahora les voy a mostrar un segundo sistema, que es mi sistema más antiguo que tengo en Derif, el AutoTrader Web. Comenzó a desarrollarse en 2018, ¿verdad? Y tiene una interfaz algo similar a la del Trade Robot, pero es un poco más complejo, tiene muchos más utilitarios, por así decirlo. La primera parte es un quick start, que sería seleccionar una estrategia rápida para usar y comenzar a negociar, ¿vale? Haré una prueba aquí rápidamente. Ya tenemos el primer intercambio. Ha ejecutado aquí, ya está ejecutando otro. Podemos ver aquí en los registros también, ¿vale? Puedes ver, los intercambios son muy rápidos. Que muy interesante, las estrategias están muy bien desarrolladas también aquí. Tiene un atractivo un poco más avanzado, no es tanto para principiantes como lo es Trade Robot, pero tiene un atractivo más de atraer clientes que ya tienen conocimiento sobre negociación, ¿verdad? Que tengo aquí, un gráfico de 30 segundos, que es un gráfico exclusivo. Tengo algunos análisis de dígitos aquí también. Aquí, como si fuera un mapa de calor, ¿no? Mostrando un poco más de cada mercado al mismo tiempo. Entonces está el sentimiento aquí, el trading sentiments está... está en tendencia o está lateralizado, ¿verdad? Si está de lado, puedo elegir otros indicadores aquí para mostrar las actualizaciones en tiempo real de todos los mercados en varios marcos de tiempo. Así que es algo bastante exclusivo también, mucho más avanzado. Tengo algunos patrones de análisis aquí, ¿vale? Algunos patrones utilizados por varios traders que se han adaptado al sistema a lo largo de los años. Un informe aquí, digamos, un resumen sobre cantidad de aciertos en secuencia, cantidad de pérdidas en secuencia. La mayor apuesta utilizada es cuánto de reducción que dio, cuánto cayó de tu cuenta, el máximo que cayó, ¿verdad? En fin, esta es una parte más de informes, ¿no? Aquí tengo el AI Trading, que sería, utilizando inteligencia artificial para generar señales de trading. Entonces puedo seleccionar el riesgo aquí como conservador, algo similar al Trade Robot también. Haciendo clic, empieza bot aquí. Él va a hacer un análisis de varios mercados de Deriv, está cargando los mercados ahora y después buscará mercados en tendencia, ¿verdad? Luego va a filtrar la calidad de esos mercados, verá si realmente esta tendencia es una que está por terminar o si es una que acaba de empezar, y luego hará el análisis de riesgo y comprobará las estrategias que mejor se ajustan para generar esta señal. Todo esto es automático, el usuario no necesita hacer nada. A partir de este momento, el sistema ya está siendo utilizado para realizar las negociaciones, ¿vale? Ya está utilizando la inteligencia artificial para hacer este análisis con una duración de 1 minuto, límite de pérdida de 50, objetivo de $1 y entrada de 35 centavos. Entonces, claro, es un negocio que no es tan rápido, no es tan alta frecuencia, pero realiza las operaciones con mucha más seguridad de lo que normalmente haría, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Tranquilo, mira, aquí está en el 25. ¿Está bien? Vamos a ver. Déjame ver otra manera aquí que él va a esperar a que termine el intercambio. Aquí el mismo esquema también está integrado con el TradingView en tiempo real. Entonces aquí puedes seleccionar los indicadores también para poder hacer todos los análisis que tal vez quieras hacer alguna operación manual, realmente pasar algunos análisis referentes al mercado de Deriv, ¿vale?
Se puede seleccionar la parte de tics aquí de 1 minuto. Vamos a seleccionar las velas aquí. Déjame ver aquí cuánto tiempo falta para que nuestro intercambio termine. Faltan 8 segundos. Vamos a ver aquí. Oh, estos diversos tipos de análisis, la herramienta de TradingView es muy, muy completa. Aquí tenemos la parte de robots, ¿vale? Que serían los robots integrados a la plataforma, que son más de 200 robots. Sí, 200 estrategias, todas ellas categorizadas aquí por el tipo de intercambio de Deriv. Aquí con estas estrategias son las estrategias más nuevas que se lanzaron en la plataforma, pero supongamos, voy a tomar una de subida y bajada. Tengo acceso a todas ellas aquí. Hay decenas de estrategias de Rise and Fall. Yo también puedo usar, mostrar solo las básicas aquí para el cliente, ¿vale? Aquí tiene una descripción para él, el tipo de estrategia, qué utiliza para hacer los análisis. Y aquí tengo la duración. También tengo, si quiero hacer alguna configuración más específica, ¿vale? De la estrategia, por ejemplo, aquí tengo déjame tomar otra aquí, para elegir el tipo de velocidad, hacer, es conjuntos de parámetros para facilitar al usuario utilizar también. ¿Sí? Aquí tengo la gestión de riesgos, que es muy importante aquí para definir las metas, digamos, cuánto de ganancia objetivo, cuánto de límite de pérdida, cuántas transacciones se van a hacer como máximo, cuánto tiene que detenerse el sistema para hacer el stop loss, digamos, ¿no? El máximo de stake, en fin, algunas configuraciones bastante específicas, incluso botones específicos basados en la cuenta de la persona, ¿verdad? En ese caso tengo $102, podría elegir arriesgar como máximo 50% de mi cuenta. Para hacer 10% lo calcula automáticamente. Esta otra cuestión aquí es la gestión financiera, en este caso el money management, que sería cómo maneja cada operación. Entonces está el martingale, que es el más conocido, ¿verdad? Y hay varios otros aquí que también fueron creados con la ayuda de la gente de la comunidad. Ellos ayudaron a dar ideas para crear este sistema de múltiples gestiones financieras. En fin, el más utilizado obviamente es el martingale, pero hay varios otros. También todos tienen la configuración específica aquí. Hay las operaciones virtuales que son simulaciones. En este caso, puedes conectar una segunda cuenta aquí si quieres, ¿no? Entonces puedes trabajar en dos cuentas para tener realmente la simulación en tiempo real como si estuvieras negociando en tu cuenta. Estas simulaciones funcionan igual en el Trade Robot para reducir el número de pérdidas consecutivas. Entonces, sí, son bastante utilizadas, ¿no? Son muy utilizadas por los traders para poder negociar a alta frecuencia y no tener un número de pérdidas muy alto. Hay una quinta parte aquí que es un poco más compleja, que es la parte de que puedes cambiar los mercados a medida que las operaciones avanzan. Entonces, si hay una pérdida, puedo elegir cambiar a cualquier índice, cualquier mercado sintético. Puedo elegir para cambiar a partir de tantas operaciones en este mercado. Puedo elegir esperar algún número X de segundos tras la pérdida o la victoria. Puedo elegir vender el mercado con tanto de ganancia, con X% de ganancia. Puedo elegir que la operación ocurra solo cuando sea una nueva vela en este caso, o solo trabajando en las señales. En fin, son varias configuraciones, es muy completo, también mucho más complejo de usar, ¿verdad? Y tiene un llamamiento mucho más para usuarios avanzados, pero también existe la posibilidad de hacerlo y configuraciones para usuarios intermedios e incluso principiantes. Aquí tengo una herramienta para crear estrategias, ¿verdad? Tengo hasta 5 filtros para crear estrategias. Puedo elegir la fuente de este análisis, ¿no? Y puedo añadir varios métodos de análisis aquí. Por ejemplo, un cruce entre una media móvil simple y una media móvil exponencial. Cuando tenga eso, esa condición ejecuta la estrategia. Y aquí también puedo seleccionar cualquier tipo de negociación, ¿verdad? Encima de que quiero que suceda. Además de este filtro, puedo tener muchos otros filtros también, así que son 5 filtros. También puedo elegir que todos estos análisis de estos filtros se realicen de modo secuencial o todos al mismo tiempo. El que genere la señal primero será utilizado, ¿verdad? Aquí
también tienes la posibilidad de guardar estas configuraciones, ya que es una estrategia creada desde cero, ¿verdad? Una estrategia que es realmente creada conforme el usuario quiere. Es posible guardar este documento y también es posible cargar un documento con estas estrategias. Tengo el modo Hyper Digits, que sería un modo sin retraso. Puedo negociar cada dígito. Entonces, cada 2 segundos puedo hacer una operación. Este es el modo de más alta frecuencia, lo que se desarrolla aquí dentro de mis sistemas. También hay estrategias específicas para esto, para este tipo de negociación. Heikai, bueno, es muy complejo, con bastantes opciones, ¿vale? También se pueden crear configuraciones específicas, que es el caso aquí, que son configuraciones iniciales. Tienen un atractivo mayor para hacer negociaciones de alta frecuencia rápidas, 10, 20, 30 negociaciones de repente en el mismo minuto, en 1 o 2 minutos, y ya tienen el resultado muy bien con las partes de comercio virtual también, ¿verdad? De simulación de operaciones. Entonces, de repente consigues 10, 20 victorias seguidas, enseguidas, ¿verdad? 20 victorias seguidas. Entonces, puedes tener una precisión muy buena y utilizar patrones de análisis de dígitos, ¿verdad? Aquí comienzan las partes manuales. Aquí tengo la parte manual de los mercados de Deriv, de forma semiautomatizada. Tiene un modo híbrido, ¿sabes? ¿Ya? Que sería negociar hasta que logres llegar en un resultado específico hasta llegar al take profit o al stop loss, es decir, al límite de pérdida o límite de ganancia. Pues también puedes negociar hasta alcanzar una victoria, por así decirlo. Entonces, si identifiqué en este momento que el mercado puede que siga subiendo, yo solo hago la compra aquí del Rise y seguirá subiendo y hará esto seguirá comprando contratos hasta ganar, ¿verdad? En caso de pérdida, él puede aplicar el martingale o cualquier otra gestión financiera también. Este es el modo semiautomático, ¿no? El modo en el botón que va a comprar el intercambio, va a ejecutar el intercambio de la manera estipulada, ¿verdad? Que en este caso son 10 segundos. Déjame poner aquí para marcas de tiempo que es más fácil de observar. Aquí tenemos el mercado funcionando. Aquí está en modo completamente manual, ¿vale? No está en modo híbrido, ¿no? Porque probablemente perderá, ¿vale? No, aquí está en modo híbrido, incluso podría ganar. Entonces también va a subir de nuevo, va a comprar otra vez. Mira, compra otra vez hasta que tengas una victoria, ¿vale? Solo espera a que termine este intercambio, son 10 ticks. A ver si él cambia aquí el resultado. Claro que aquí lo hice sin ningún análisis, ¿vale? Fue simplemente para demostrar. Vamos a ver aquí más o una pérdida. O aquí tuvo una victoria y se detiene, ¿vale? Entonces, desde el momento en que consigue una victoria, se detiene el modo híbrido. Y aquí, en el Rise Fall no lo tengo, pero aquí en el Touch No Touch, puedo tener un modo de doble clic. Así que puedo comprar dos estrategias al mismo tiempo y ella va a hacer esa compra va a hacer dos, tres al mismo tiempo con estas dos configuraciones aquí, ¿vale? Vamos a ver. Aquí él compró una. Déjame ver en los registros aquí. Mira, hay dos estrategias siendo contabilizadas aquí al mismo tiempo. Una ganó. Vamos a ver la otra. Aquí, deja ver, tenemos el resumen aquí arriba también, que es nuestra tabla de ganancias. Aquí también muestra todos los resultados. Hay algunas métricas adicionales aquí, ¿vale? Eh, por fin, doble clic también funciona muy bien para diversos tipos de estrategias, ¿vale? Multipliers, que es un producto exclusivo de Deriv. También aquí es posible hacer una operación con seleccionando el precio que quieres que alcance o el tiempo que quieres en cuánto tiempo, a qué hora quieres que suceda. Puedes programar este intercambio en este caso, ¿verdad? Déjame poner aquí unos 16:30, ya está programado, ¿vale? Cuando llegue a las 16:30 ejecutará esta estrategia. Tienes que dejar el sistema abierto. También puedo simplemente cerrar esto aquí el modo acumuladores, mostrando un poco del historial aquí de rupturas, ¿verdad? Del patrón, suerte. También es muy interesante para quienes ya conocen los acumuladores. Es un producto exclusivo de Deriv. Ganas en cada tick, obtienes un porcentaje, ¿no? Obtienes un porcentaje de cuánto usas de entrada en las operaciones. Y aquí hay un análisis más específico aquí de cuánto
qué patrones puedes utilizar, ¿verdad? Voy a utilizar, por ejemplo, una duración de tantos ticks. Vamos a usar una duración de 13 ticks. Voy a usar una tasa de crecimiento aquí de 1%. Realmente me va a devolver una métrica sobre esto basada en ese 1%. ¿Cuáles serían las duraciones y el número de operaciones? O aquí, por ejemplo, 20 operaciones con una duración de 22 ticks. Mm, tuve una muy buena asertividad y una muy buena ganancia. ¿Sabes? Con compromiso más o menos 400% de lo que estoy invirtiendo, ¿sabes? Entonces también es un análisis totalmente exclusivo. Aquí el modo turbo, que es otro, una operación exclusiva de Deriv, ¿vale? Que funciona prácticamente igual a multipliers. También puedes programarlo, ¿no? Hacer la programación en función del precio o del tiempo. Y los vanillas también lo mismo, ¿no? Tiene su, su tipo de operación exclusiva de Deriv, ¿no? Ese sería el AutoTrader Web, ¿verdad? Tengo aquí algunas herramientas como guardar las configuraciones actuales, copy trading social. Puedes elegir copiar a cualquiera de estos traders aquí, verificar su historial, ver cuánto han ganado, cuánto han perdido, el tiempo de comercio que tienen, más estadísticas aquí sobre ese comerciante. Por fin, quien quiera convertirse en un maestro trader también es posible. Entonces, tienes la información específica aquí para que puedas generar estas señales y también beneficiarte de ellas, ¿verdad? Otra cuestión aquí que es importante es negociar para varias cuentas al mismo tiempo. Entonces, puedes agregar varios tipos de token aquí para hacer una negociación y negociar en varias cuentas, ¿verdad? Aquí no hay límite de 100 cuentas, entonces puedes negociar para 100 cuentas al mismo tiempo utilizando el sistema, ¿verdad? Aquí también tengo una parte de campeonato, entonces las personas que participan en el campeonato aquí compiten por premios todos los días, reciben bonificaciones todos los días, ¿verdad? Por participar en el campeonato. Cuanto mayor es el volumen de negociación, mayor es el premio. ¿Sí? Y básicamente este es el sistema más completo que tengo, ¿verdad? También incluye la parte de cuentas premium, que aún no está implementada, pero en principio es el sistema el más utilizado que tengo. Otro sistema con el que también hago asociaciones sería mi copy trading, ¿sí? Este copy trading funciona específicamente para captar, analizar las operaciones de una cuenta y replicarlas en otras, ¿vale? Aquí un dashboard muy simple, puedo registrar una cuenta aquí o gestionar, ¿vale? Puedo registrar el token que generará las operaciones y también puedo hacer las operaciones específicas allí en cada cuenta, ¿verdad? Entonces, este es el sistema. Es bastante común encontrarlo por ahí, pero creo que este es el más completo. Acepta todo tipo de operaciones, ¿sí? Entonces, si quieres negociar en algún otro lugar, tienes un bot en algún lugar o quieres negociar manualmente en una cuenta y quieres que esas operaciones se repliquen en estas otras cuentas, copiándote, aquí tienes toda la flexibilidad para utilizarlas. No tiene ningún costo poder utilizar copy trading, ¿vale? Entonces, también hago asociaciones con él y para que puedas personalizar también, ¿no? Tener tu propio logo aquí, tu propia información. También hay varios tipos de monitoreo para los traders, hay estadísticas, hay para que puedas verificar las cuentas, ver si están activas o no. En fin, hay varias herramientas aquí para ayudar en, en el mantenimiento de los clientes copiando las operaciones, ¿verdad? Y por último, aquí mi último sistema, uno de los principales aquí que también tengo, que es Binary Blocks. Este es un sistema que se basa en el sistema de creación de estrategias que tiene Deriv, que es DBot, y también en un no binary bot, no el antiguo binary bot, ¿verdad? Solo que tengo la diferencia de que además de los colores, claro, es la cantidad de bloques personalizables. Entonces tengo bloques que ya generan configuraciones automáticas mucho más rápido que lo que hay en Deriv. A la persona que quiere crear estrategias incluso con comandos exclusivos aquí dentro que no podrás encontrar, incluidos indicadores. Tiene la parte de bots ya listos que la persona puede simplemente hacer clic aquí y ya se carga. O aquí ya se cargó un bot listo aquí, solo hay que hacer clic y usarlo. También está la parte de copy trading, ¿no? Entonces es una plataforma muy similar a la de Deriv, solo que con algo extra, con cada vez más bloques, siempre con nuevas estrategias, siempre actualizándose, ¿sabes? Cada semana. Y también está disponible para colaborar. Una de las ventajas que se tiene aquí
es en este sistema aquí, tú puedes encriptar tu estrategia. Entonces, si quieres guardar tu estrategia y dejarla solo utilizable para un tipo de cuenta, para una sola persona, puedes especificar que solo funcionará para esa persona. Puedes ponerle una contraseña. También puedes ponerle un plazo de expiración para que esa estrategia funcione. Funciona mucho para crear un comercio hasta paralelo a tu sistema, crear como un bot store, ¿verdad? De marketplace. Y también puedes ocultar los bloques por si necesitas, ¿verdad? Ocultar, no mostrar cómo funciona esta estrategia por completo, también es posible, ¿vale? También tienes acceso a TradeView aquí. Y eso es todo. Esas son las principales estrategias, las principales plataformas que tengo con las que hago colaboración hoy en Derib. Trabajo con ellas desde el año 2018 y trabajo con la API completa, cualquier tipo de recurso que la API ofrezca. Puedo implementarlo aquí en la plataforma para ajustar a las necesidades de la colaboración, ¿verdad? En fin, esas son las plataformas.